AM. Un gusto saludar como siempre y le enviamos un saludo muy afectuoso al politólogo Javier Rosiles. Ya lo consideramos de casa y el día de hoy hablaremos sobre los partidos políticos, sobre si hay democracia interna o no en los partidos en México. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Estimada amiga, como siempre, un gusto conversar contigo y con tu amplio y noble auditorio. Ahora sí que te mandamos un saludo muy caluroso desde acá, desde Hermosillo, desde acá, desde Radio Sonora. Y bueno, la pregunta que hacías más bien, Javier, es, ¿consideran que algún partido en México da visos de democracia interna? Porque hablar de democracia interna en los partidos, pues también es importante. Sí, así es, estimada amiga. Bueno, pues mira, yo pienso que hay que comenzar diciendo que es una pregunta que hay que hacernos, porque después de las elecciones, pues ahora sí que después de la tormenta, particularmente para la oposición, pues viene una disputa, una reconfiguración en la parte interna, pues por ver quién se queda en las dirigencias, ¿no? Después de que se conocen los resultados, pues regularmente pues hay grupos contrarios al interior de los partidos que empiezan a cuestionar a quien está en la dirigencia y pues buscan cambiar, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es, nos debe importar, estimada Nidia, lo que pasa en los partidos, pues por el presupuesto que les damos, ¿no? En este 2024 recibieron más de 10,000 millones de pesos, es decir, 6,600 millones para sus actividades ordinarias y más de 3,300 millones para gastos de campaña, ¿no? Entonces, me parece a mí que evidentemente, pues, nos debe de interesar lo que pasa con los partidos. Y otra cosa muy importante, Nidia, es nosotros me parece que debemos exigir democracia interna justamente porque son entes públicos. Eso me parece a mí que es un tema muy relevante. Y entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el PRI, podemos revisar los partidos que tú gustes, pero a mí me gustaría sacar el caso del PRI, A ver. el PT y el del PAN, ¿no? O sea, en el caso del PRI, lo que estamos viendo es como su dirigente, Alejandro Moreno, pues está haciendo algunos cambios que lo están fortaleciendo y que están reconcentrando el poder en la figura del presidente del partido, ¿no? Pero lo interesante, Miri, es que, bueno, pues el PRI, la verdad es que ha tenido los peores resultados de su historia, ¿no? Entonces, en vez de que Alejandro Moreno renunciara al partido, no solamente no renuncia, sino que se le está premiando, ¿no? Con mayores atribuciones. Se lo está comiendo. Sí, pero es que fíjate, mira, no solamente son los peores resultados, sino que a mí me gustaría destacar un dato. El PRI, desde que Alejandro Moreno es el presidente nacional, ha tenido una pérdida de más de 5 millones de afiliados, ¿no? O sea, no solamente es que se hayan ido personajes reconocidos como Erubiel Ávila, ¿no? Como Claudia Ruiz Maciel, la sobrina de Carlos Sáenz de Gortari, sino que desde que está Alejandro Moreno se han ido más de 5 millones de afiliados, más de 5 millones de priistas, vaya. Entonces, me parece que con esos datos, pues es insostenible, con todo respeto para Alejandro Moreno, que permanezca en el cargo, y sin embargo, pues se quiere quedar hasta el 2032. Pero yo no entiendo, Javier, cómo lo ha logrado todavía y cómo todavía hay en la cúpula priista gente que le apoyan, pues. Pero mira, el problema es ese, estimada Mira, que justamente por eso yo decía que no hay democracia interna en los partidos, porque Alejandro Moreno se apropia de los órganos de decisión, ¿no? Y entonces cualquier decisión que él quiera ejercer, digamos, cualquier reforma que él quiera plantear, pues esos órganos lo van a aprobar, ¿no? Entonces no se permiten que los demás grupos de una manera democrática, abierta, pues disputen de manera libre el cargo, ¿no? Entonces, si Alejandro Moreno ganara una disputa libre, pues bueno, está el partido en su derecho de elegir a los dirigentes que quiera, pero por varios mecanismos, lo que ha hecho Alejandro Moreno es hacerse esos órganos de dirección y pues así se complica mucho que los demás participen, ¿no? Y por eso está este movimiento muy fuerte de priistas, pues tratando de evitar, ya está en los tribunales, esta decisión de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, pues tenemos un partido bastante conflictuado, ahí justamente con Fabio Beltrones, por ejemplo, ¿no? Sí, que definitivamente pues está totalmente en contra, ¿no? De estas decisiones que está tomando Alejandro Moreno, que también pues en el pasado Beltrones pues también tomó decisiones que no necesariamente beneficiaron de todo al PRI, pero bueno, ahí está, es parte de esto, ¿no? Y el PAN, que también luego también ya se está dando cuenta de que es mejor como pues no aliarse al PRI, pues y a qué o de qué forma podrían obtener beneficio de ello, ¿no? También. Exactamente, o sea, el problema es que yo en general, los partidos políticos mexicanos, no veo, como decías tú, visos de democracia interna, y por ejemplo, el caso del PAN,
lo que estamos teniendo es una intención de Marco Cortés, no de reelegirse, pero sí diría yo de heredar el cargo, ¿no? Es decir, él está claramente apoyando a Jorge Romero, que actualmente es el coordinador parlamentario de los diputados ahí en San Lázaro, ¿no? En la Cámara de Diputados, y Cortés lo quiere impulsar como el próximo presidente nacional del partido. Entonces, también ocurre algo parecido, Niria. Marco Cortés tiene ahí el control de estos órganos de decisión del partido, en este caso del Consejo Nacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos viendo un fenómeno muy parecido al priista, ¿no? Aunque pues con otros matices, digamos, con otro tipo de estructura, pero a mí me parece que es lo mismo y que la exigencia de democracia interna debería de ser la misma, ¿no? Y fíjate que a mí me gustaría también comentar el caso de Alberto Anaya, o sea, no solamente, hablamos de los opositores al oficialismo, pero también hay que hablar de los aliados, ¿no? A mí me gustaría destacar el caso del PT, ¿no? Donde, pues tú lo sabes, Alberto Anaya es un dirigente nacional, es una dirigencia y colectiva, pero Alberto Anaya, que es el fundador del partido, por ahí de los 90, pues ya acumula 32 años, ¿no? Como dirigente de nacional del partido. Así que, insisto, a mí me parece que esta intención de eternizarse, si me permites la expresión, en los cargos de las dirigencias nacionales, no me parece que sea como un indicador muy bueno para una democracia. Yo también me preguntaría, ¿en qué medida, Niria, estos partidos poco democráticos en lo interno, pues contribuyen a una democracia de mayor calidad en el país, ¿no? Muy buena la pregunta, ¿no? Y me parece que estas dirigencias eternas, luego hago una similitud, me recuerda mucho el tema de algunos sindicatos, por ejemplo, en donde también de pronto los sindicatos también con dirigencias, presidencias eternas, pues también luego ya viene la debacle, ¿no? El Movimiento Ciudadano, Partido Verde, ahí qué podemos decir, Javier. Sí, pues mira, en el Partido Verde, pues es una familia, ¿no? Fíjate que el Partido Verde solamente ha tenido 4 dirigentes nacionales, actualmente es una dirigenta, bueno, una presidenta, y ahí pues me parece a mí que Jorge Emilio González Martínez, ¿no? Ha sido el famoso niño verde, lo recordarás que sí, claro. se le dice, ¿no? Él es realmente el que tiene el control del partido y lo recordamos negociando con Morena, por ejemplo, ¿no? O sea, el Partido Verde ha sido un partido muy inteligente, que se ha aliado con el PAN, se ha aliado con el PRI, ¿no? Y ahora resulta que incluso ha superado al PRI en cuanto a votos, en cuanto a presencia, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Entonces, pues ahí me parece que el Partido Verde es de esta familia, ¿no? Y se nota mucho el control que ha tenido y al final de cuentas pues le ha redituado en muchos beneficios de diferentes tipos, ¿no? En el caso del Movimiento Ciudadano, pues bueno, claramente Dante Delgado permíteme decirlo así, perdón por la expresión, pero es el dueño del partido, ¿no? Dante Delgado pues es quien fundó, lo recordarás, el nombre de Convergencia, ¿no? Después fue cambiando a Movimiento Ciudadano y ha resultado un partido bastante exitoso, porque hay que decirle a quienes nos escuchan que aunque no gana evidentemente la presidencia, pues sí tiene un contingente legislativo muy importante, ¿no? En el Congreso de la Unión, controla, como ya lo sabemos, dos estados muy importantes como son Nuevo León y ahorita acaba de volver a ganar Jalisco, es decir, la gente le dio pues el voto allí en Jalisco, pese a que no votó por su candidato presidencial necesariamente, ¿no? Entonces, pues Movimiento Ciudadano ahí también sigue con Dante Delgado, quien es el que toma las decisiones del partido, y entonces ve cómo este patrón se repite, ¿no, estimada Niria? O sea, al final de cuentas son dirigentes ya viejos, ya históricos, tradicionales, que no permiten, me parece a mí, espacios a gente que, digamos, con un poco más de frescura, con un poco más de ideas nuevas, y a mí lo que me parece y me preocupa, digamos, es que sí constituye una especie de dique, digamos, a una democracia de mayor calidad, que es una aspiración que deberíamos tener, porque insisto, en los partidos estamos gastando pues 10,000 millones de pesos por lo menos en este año, ¿no? ¿Qué se esperaría de Morena, que también van a estar en este proceso, porque ya sabemos que el actual presidente pues va a ser el próximo secretario de Educación, va a culminar su mandato? ¿Qué se esperaría también en la renovación de su dirigencia? Sí, pues mira, ahí Luisa María Alcalde, que es la secretaria de Gobernación, me parece a mí que es la que han estado impulsando, ¿no? Ya le dio su apoyo a Claudia Sheinbaum, ya le dio su apoyo el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, fíjate cómo son estos mecanismos, es decir, Morena se supone que tiene sus órganos de elección, ¿no? Tiene su consejo, tiene su asamblea, podría hacer un llamado abierto, digamos, a ver a quién le interesa, ¿no? Ir posicionando algunos nombres.
pero parece más bien que hay una, perdón por la expresión, una cargada, ¿no? Una cargada en favor de Alcalde, ¿no? Luisa María Alcalde, ya, insisto, ha recibido apoyos pues de los personajes más importantes del partido, el presidente y la presidenta electa. Entonces me parece que hay esta suerte como de designación, ¿no? Como de imposición, o sea, no vemos ni mecanismos abiertos de democracia. Ahora, hay que decir, mira, hay una paradoja interesante. Pareciera que los partidos mexicanos, cuando implementan justamente mecanismos de democracia interna más abiertos, fíjate que pierden mucha fuerza y parece que hasta afecta el que gana una elección, ¿no? Es decir, a veces se fracturan tanto cuando hacen, por ejemplo, una elección abierta, como le ha pasado al PRI, por ejemplo, que eso parece que los hace más débiles, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, me parece a mí que pues ellos tienen que resolver esa situación y sí, estimada amiga, fíjate, al final de cuentas, los partidos representan a la ciudadanía, ¿no? Se supone que deben representar pues a sectores ciudadanos pues para que votemos por ellos, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que hay una concentración de poder que lo que menos demuestra es que estén representando a sectores amplios de la ciudadanía, y eso me parece que debe ser preocupante, insisto, porque son entes públicos. Muy bien, pues está muy interesante este tema, vamos a seguir hablando de este tema seguramente próximamente. Gracias a Javier Rosiles por esta intervención, como siempre te agradecemos el poder conversar contigo y con nuestra audiencia.